Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, poné like primero, la manito así, para arriba. Podés hacer los comentarios que quieras, suscribirte al canal, activar esa campanita de notificaciones. También nos podés mirar por la fanpage de Facebook, ahí puedes hacer comentarios, elegir entre una gama de reacciones posibles y compartir en tu perfil. Si nos estás mirando en la página web de carasycaretas.com.uy, lo cual también puedes hacer, ahí hay una pestañita que te permite hacerte socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas y colaborar en el financiamiento de este proyecto. Y por cierto, podés estar viéndonos, y te saludamos además, por las pantallas de Cardinal TV, que se emite en todos los cables de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados en los 18 departamentos del interior del país. Son como 100 cableras en las capitales departamentales, por supuesto, pero también en localidades de todos los departamentos de nuestro país. En la noche de hoy vamos a conversar con 3 invitados e invitadas. El doctor Pablo Martínez, profesor titular de la Facultad de Humanidades, en el área de la Ciencia de la Educación, coordinador además del Departamento de Educación de esa facultad. Profesor Emiliano Mandasen de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria y una estudiante, Ana Payas, del Liceo Zorrilla, del gremio de estudiantes del Liceo Zorrilla, sobre el conflicto que está acaeciendo en el sistema educativo, que involucra a todos los subsistemas. En el caso de los subsistemas de enseñanza pública no universitaria, me refiero a tanto los maestros como los profesores de enseñanza secundaria y los estudiantes, y también los estudiantes de formación docente y docentes de formación docente, están involucrados con aspectos, sí, presupuestales en el marco de la rendición de cuentas, pero también con aspectos de contenido, porque hay un proyecto de reforma, de transformación curricular que está intentando llevar adelante la Administración Nacional de Enseñanza Pública, que queda muy claro que no tiene el respaldo de la comunidad educativa. Eso se puede ver tanto en la posición de los estudiantes, de los gremios, pero también de las asambleas técnico-docentes, que son de participación obligatoria, es decir, de la comunidad docente total. Creo que no hay ni una sola ATD que se haya pronunciado a favor de este proyecto. Pero también involucra el conflicto educativo a la propia Universidad de la República, porque ahí también hay un conflicto, sobre todo concentrado en las cuestiones presupuestales en el contexto de esta rendición de cuentas, que a la universidad le da 0 pesos, incluso estuvo a punto de sacarles recursos. Esta semana hubo movilizaciones de diferentes facultades, en plazas, clases abiertas, hubo incluso algunas facultades que estuvieron discutiendo, los docentes, los funcionarios, incluso los estudiantes, llegar a medidas todavía más importantes. Pero bueno, de eso vamos a hablar con nuestros invitados en la noche de hoy. Vamos a la introducción y enseguida conversamos con los invitados que tenemos para hoy. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Bienvenido, Pablo Martínez, una vez más a este programa. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar compartiendo este espacio. Lo único malo, Pablo, de tenerte de forma tan seguida acá, es que en general vos sos una persona que participás en este programa cuando en la educación empiezan a aparecer problemas, ¿no? Más que... ¿no? Es la persona que aparece ahí decir... Vamos a tener que agendar algún día para hablar de cosas, propuestas. De propuestas, de cosas para adelante, ¿no? Yo creo que eso sí. Es un tema bien interesante. Pero claro, después del periodo progresista, en los 15 años, cuando inició el periodo progresista yo era un estudiante, ¿no? Y vos eras docente, pero reciente, todavía no habías llegado a ser profesor titular, nada. No. Y estabas haciendo tus estudios de posgrado. Sí. Y hubo todo un momento donde realmente una cosa fermental, aquello del Congreso de la Educación, el Congreso Julio Castro, con participación de los gremios, los docentes, la discusión sobre si había que hacer una universidad pedagógica o no había que hacer una universidad pedagógica, sobre si había que construir una segunda universidad
o no, el relacionamiento de formación docente del IPA con los estudios universitarios, los cambios curriculares en secundaria, la posibilidad de crear bachilleratos como se crearon artísticos, era otra cosa. Y ahora estamos en un momento de... O sea, era una discusión que también estaba picante, si hacer cogobierno o no hacer cogobierno o hasta dónde. Y hoy estamos totalmente en otro escenario, ¿no? Estamos viendo qué se mantiene, ¿no? El escenario es un poco diverso. Digamos que fue un periodo fermental, ¿no? De muchísima discusión, muchísimo intercambio. Después uno, bueno, con el diario del lunes dice, bueno, algunas cosas se podrían haber hecho mejor, ciertamente, ¿no? Todo aquel empuje del Congreso Julio Castro tuvo de algún modo algún freno también en la discusión sobre la ley de educación. Pero, bueno, digamos, de todos modos, hay algunas cuestiones que son indiscutibles. El incremento presupuestal que tuvo la educación, los avances en las transformaciones curriculares, ¿no? Porque los planes de estudio que actualmente tenemos en todos los ámbitos de la educación fueron generados, revisados o producidos en estos periodos. Y sobre todo, digamos, en esta cuestión de la efectiva participación en el debate educativo, más allá después de cómo se resolvían las cosas. Bueno, pero yo recuerdo, ¿no? No sé, por ejemplo, la relatoría del Congreso de Educación Julio Castro, la coordinaba Miguel Soler Roca, ¿no? Había popes de verdad, de esos que uno decía, te ponías a hablar de educación y venían de todos, de las experiencias de extensión rural hasta la forma de educación en comunidades. Era otra cosa, ¿no? ¿Sabes qué? Hay un punto ahí. Yo me acuerdo bien como los gremios, la FEU, los gremios de secundaria, los de formación docente, los sindicatos, todos tenían tremendas discusiones. Era otro momento, eso es lo que tal vez no se llegó a procesar todos los cambios, por ejemplo, una discusión enorme sobre si el cogobierno, si no cogobierno, ¿no? Sí, ahí hay un punto en lo que vos decís que me parece sustantivo. El tema de la autoridad, ¿no? Vos me decías, bueno, participaba en estos procesos el maestro Miguel Soler Roca, ¿no? Entonces, la autoridad del maestro Miguel Soler no era por estar presidiendo la Comisión Coordinadora del Debate Educativo. Era una autoridad construida durante una carrera de reflexión y de acción profunda, de compromiso con la educación, que entonces es una autoridad reconocida, ¿no? Como podríamos decir quizás otros, el propio doctor Luis Yarzábal, que predecía el Codicen. También. O bueno, una autoridad no solamente en temas vinculados a educación universitaria, a su especialidad en la medicina. Bueno, entonces, la autoridad reconocida, eso en educación es importante. Yo creo que ahí hay una diferencia muy grande. Cuando vos, para ejercer la autoridad, tenés que parapetarte en un cargo, en una función, y esa autoridad no es reconocida por los otros, vos ahí tenés un problema. Y si vos me preguntás cuál es, a mi juicio, la diferencia más grande, yo creo que es una diferencia de autoridad. La autoridad que se reconoce, ¿no? Y con la cual vos podés discrepar y todo lo demás, y la autoridad que no es reconocida porque parece no estar a la altura, ¿no? Yo creo que ese es un problema grave que tenemos. Claro, vos mencionás a Luis Yarzábal. Bienvenida Ana Payas, estudiante del gremio del Zorrilla, que probablemente no recuerde ni siquiera, salvo que lo haya conocido personalmente, a Luis Yarzábal. Pero estamos hablando de un profesor titular de la universidad, pedagogo, pero también un parasitólogo que se había ido a estudiar los parásitos en la selva, que venía del Amazonas, que era una bestia desde el punto de vista de una eminencia, ¿no? Claro, es una autoridad, ¿no? Eso también tiene... Exactamente, porque se habla mucho de autoridad hoy por hoy, y yo digo, cuanto más se habla de autoridad, es porque cuanto más está faltando la autoridad. Como yo tengo que reclamar el ejercicio de la autoridad, es porque está faltando autoridad. Como yo tengo que recurrir a la fuerza, es porque está faltando autoridad. Cuando yo no facilito el diálogo, es porque falta autoridad. Autoridad en el sentido genuino, ¿no? Eso está faltando. Pablo, antes de meternos en los temas de los subsistemas, digamos, primario y secundario, y también formación docente, haceme un resumen. Hace poco estuvo presente acá Agustín Cano, Judith Sutz y también la dirigente de la FEU, Amira Faúndez, y estuvimos más o menos analizando la propuesta presupuestal del gobierno en torno a la educación superior. Pero el conflicto se ha agudizado todavía en la universidad, ha habido
asambleas, paros zonales, ADUR, AFUR, también la FEU ha acompañado esos paros. ¿Está creciendo ese conflicto? Sí, sin duda, lo que está creciendo, Leandro, es la indignación. Esto es lo que está creciendo. Porque, digamos, la molestia inicial con el documento que envía el Poder Ejecutivo al Parlamento para la rendición de cuentas, donde hay 0 pesos para la universidad, y todavía encima la posibilidad de quitas, ¿no?, a través de Fondo de Solidaridad y demás, esa primera, digamos, sensación de molestia abría un espacio luego, bueno, al diálogo, a la movilización y al decir, bueno, esperemos que empiece a haber alguna receptividad para estos planteos. Al día de hoy yo te diría que lo que sienten la universidad, lo que sienten los órdenes, sus gremios, es una falta de respeto que llega a un punto tal que ahora lo que produce ya no es esa molestia, es una profunda indignación. Pues se le está faltando el respeto a la Universidad de la República, se le está faltando el respeto a sus órdenes, de voceros que en su momento supieron respaldarse muy bien en la Universidad de la República en momentos complejos de este país, donde la universidad cubrió espacios con respecto a la pandemia, que de no tener una universidad fuerte, robusta, de punta, con conocimiento realmente significativo, no se podría haber hecho. Esos mismos actores luego mandan este mensaje de decir, para la universidad no hay un peso. Entonces, lo que hay ahora es indignación y lo que hay ahora es una profunda interpelación a las autoridades del Ejecutivo, particularmente quien envió este proyecto de ley, y también a los parlamentarios. ¿Cómo cayó en los docentes? Supongo que por lo menos en Humanidades lo deben haber conversado, o en ADUR en general, este decreto del presidente que suprime algunos artículos de la ley de creación de la UTEC y básicamente El cogobierno. el cogobierno. El cogobierno como proyecto, yo recuerdo, yo integré de hecho la Cámara de Legisladores cuando se votó la creación de la UTEC y se incluyó el cogobierno, aunque se le dio en ese momento 3 años, que después fue prorrogado y nunca llegó a concretarse, pero estaba legislado que debía haber cogobierno en la UTEC. Y ahora al suprimir eso en un decreto, que además no sé si eso es del todo, está claro que ahora la UTEC no va a tener cogobierno, o sea, está decidido por el gobierno eso, ¿no? De poderse mantener, digamos, esa resolución que coincido contigo que parecería carecer de legitimidad, pero de mantenerse efectivamente esto, se muestra la cara más descarnada de una concepción sobre qué implica ser universidad, ¿sí?, que es una concepción donde la universidad en realidad es un centro de formación que debe estar bajo el control político. Por eso se insiste, digamos, en ir en contra del gobierno de la UTEC y por eso no tenemos una universidad de la educación. También hay que decirlo. Claro. Porque los mismos que impulsan este retroceso en términos de la UTEC han sido los que no han dado sus votos para que se formara una universidad de educación. ¿Por qué? Porque no quieren el cogobierno de los órdenes. Yo sé que no hay que entrar en discusiones de leguleyos porque acá hay cuestiones políticas, pero vos sos un experto en el sistema de educación pública también uruguayo y quiero saber, porque la Constitución es muy clara en expresar que la educación superior en Uruguay es responsabilidad de la Universidad de la República y que la Universidad de la República será gobernada por sus órdenes, que además se los enuncia taxativamente, dice docentes, estudiantes y graduados, egresados. Si uno admite la posibilidad de la creación de una segunda institución universitaria, ¿no debe también remitirse a ese artículo constitucional de cómo debe ser organizada? O sea, ¿se puede realmente establecer una universidad pública no cogobernada? ¿Eso no violenta un poco lo que está establecido en la Constitución? Sí, en la Constitución, la ley orgánica de la Universidad de la República, donde, digamos, claramente lo que se establece es una lógica, una forma de funcionamiento, una forma de gobierno, ¿sí?, que en este caso claramente está siendo dejada de lado. Y va en contra, digamos, de también las mejores tradiciones de producción de universidad en este país. Por lo cual, esto también se suma a este sentimiento de indignación que va creciendo, ¿sí? Porque si uno escucha a algunos actores que están promoviendo este proceso en contra de la UTEC, ¿qué es lo que dicen? Porque es más eficiente una universidad sin cogobierno, que sea regida mucho más directamente por autoridades políticas. A mí me gustaría que me señalaran una institución más eficiente en la producción de conocimiento, en la administración de los recursos que le son asignados, en la rendición de cuentas de los recursos que le son asignados,
que es la Universidad de la República. Y las transformaciones, Pablo, porque eso tal vez podía tener no sé, alguna legitimidad de ese cuestionamiento hace 25 años, pero la Universidad de la República fue una institución educativa que cambió más en los últimos, ¿no? La única que logró extenderse al interior del país, que logró un desarrollo. No, cambió todo, cambiaron todos los planes de estudio en la Universidad de la República en los últimos 15 años. Todo eso funcionando con cogobierno. Con cogobierno, con ¿no? participación, con discusiones que a veces son extensas, son largas, pero que producen resultados. Y tiene una virtud ese resultado, que luego es asumido por todos. Y además, una cosa, el hecho de que ahora vos tenés una universidad cogobernada, una universidad sin cogobierno, y se dispone darle fondos a la universidad sin cogobierno y no darle a la universidad cogobernada, bueno, está generando una competencia ahí que está... Las señales son complicadas. Bueno, bienvenida Ana, que la tuvimos hace poquito en Legítima Defensa. En ese momento el Zorrilla venía en esto de ocupaciones y les quitaban la ocupación, la volvían a hacer. Ahora ya hace unos días que están con clase, pero ha seguido el conflicto en la órbita de secundaria. Aprovecho ya tu presencia para meternos un poco en el tema este. ¿Qué es lo que han analizado los estudiantes de secundaria, o por lo menos los del Zorrilla, en relación con la propuesta de transformación curricular o reforma educativa que promueve la ANEC? Bueno, principalmente está, obviamente, arrancando por el documento en sí. Lo hemos leído y hemos analizado en conjunto con compañeras y compañeros del gremio. Y vemos que se plantean problemáticas de la educación, vemos que se plantean objetivos y como que los pensamos como objetivos más a largo plazo, como el tema de generar autonomía en el estudiante o generar bueno, esa inserción más eficaz en la sociedad y sobre todo una cosa que se puntualiza muchísimo en el mercado de trabajo, constantemente en cambio y hablando de las tecnologías, y después la manera de realizar eso, que bueno, tiene que ver con ese tema de los contenidos y las competencias, pero no identificamos una especificación en, por ejemplo, una hoja de ruta que te guíe puntualmente y especificando cuáles van a ser los cambios que van a llevar a eso. Obviamente después con el tema de contenidos y competencias tenemos conflictos y críticas, pero en un principio, bueno, pensamos, por ejemplo, el año pasado, a final de año, salió, me acuerdo, el 15 de agosto, después de un 14 de agosto importantísimo, una noticia del tema de los bachilleratos. Eso luego se retrocedió, por lo tanto ahí notamos como, bueno, no hay una... Que iban a eliminar algunos bachilleratos. Claro, que se hablaba de armar unas nuevas orientaciones específicas no me acuerdo específicamente las palabras, pero eran sobre tecnología, bueno, ciencias, bueno, medicina y... iba más por ese lado, dejando relegadas, por ejemplo, las orientaciones que tienen que ver con ciencias sociales, derecho y ciencias políticas o, bueno, las artes. Hubo una gran movilización y eso se llevó para atrás. Entonces ahí vemos como una inconsistencia en la propuesta de reforma, principalmente. Luego también una contradicción en lo que se va a plantear. Primero se plantea, bueno, en entrevistas de hace unos meses, por ejemplo, el presidente de CODICEN, Robert Silva, diciendo que ya se estaba llevando a cabo la reforma, por un lado, en ciertos centros. Luego se plantea, por ejemplo, en el documento mismo, que se va a llevar a cabo el tema de la reforma en 2023 y, bueno, luego en 2024. Y además, bueno, en otra parte, en otra página, se aclara que sí o sí, bueno, se va a contar con la participación de los diferentes agentes del ámbito educativo, como profesores, profesoras y estudiantes, y bueno, y otros más actores, cosa que en realidad desde nuestro punto de vista no se está cumpliendo. Y luego lo que surge con la denuncia a plagio. Se dice que esto es un documento, bueno, preliminar, que está en proceso, entonces no se tiene una respuesta concreta sobre qué es lo que se va a hacer con la reforma. Se dice, bueno, los objetivos de generar todo eso que ya nombré, pero en realidad no tenemos respuestas específicas sobre con qué es lo que se va a enfrentar el estudiante cuando se empieza a aplicar la reforma. Qué materias van a cambiar o
mismo los programas, cuáles van a ser los proyectos que se nombran que se van a implementar, de qué manera se va a constituir bueno, la reforma en las instituciones, que se supone que es donde bueno, se va a vivenciar. ¿Y ustedes qué es lo que temen? O sea, claro, acá hay un diagnóstico, por lo menos es un... Capaz que Pablo me puedes corregir, pero hay un diagnóstico que dice, mira, de los estudiantes de secundaria, terminan secundaria, no sé, el 40%. 42. ¿Eh? 42. 42. Que es un número comparativamente bajo con otros países, por ejemplo, de la región, no necesariamente... Y es un número bajo, si uno lo compara, no sé, con Argentina, por ejemplo. En Argentina es bastante más, ¿no? Creo que en Chile también es más, o sea, en general es más. Chile es casi universal. Es casi universal, ¿no? O sea, terminan. Y en Uruguay hay un problema ahí. Eso creo que hay cierto consenso de que acá hay un problema, ¿no? Yo imagino que ustedes también lo ven, ese problema, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando ustedes dicen, bueno, ¿cuáles son los cambios? Ustedes también supongo que plantean que tiene que haber cambios, ¿no? No Sí. tengo claro bien cómo es ¿a qué le temen y qué es lo que les gustaría? Si es que han discutido alguna vez eso, ¿no? Bueno, en realidad eso, más que nada, no voy a hablar respecto, por ejemplo, al gremio, porque no es una discusión que hemos tenido en profundidad, pero sí lo que hemos charlado con algunos compañeros es, bueno, el hecho de que evidentemente hay problemáticas en la educación, en las instituciones en particular, pero también, bueno, primero creo que lo que genera más alarma es el tema del diálogo, que, por ejemplo, nosotros tuvimos una reunión con consejeros y, bueno, presidente de Codicen, y se nos contaba que hubieron unas encuestas que se suponía que era lo que representaba el diálogo con estudiantes, familias y docentes. En estas encuestas, que mismo entre consejeros de Codicen en el mismo momento se cuestiona la fidelidad de esas encuestas respecto a la verdadera opinión que pueden llegar a tener los diferentes actores, pero a lo que se le teme es bueno, la falta de información principalmente y a que no podamos participar en el proceso menos teniendo información, porque en estas encuestas, por ejemplo, los resultados que son publicados en el país, 45% está de acuerdo, un 9% muy de acuerdo y un 28% totalmente o bastante en desacuerdo. Pero Con reformar. Claro, con una reforma. Tampoco se especifica Bueno, cuál, porque claro, también un eso. tipo de pregunta Algo que puntualizamos es que estas encuestas nos parecen de una naturaleza retórica importante porque en realidad vos estás preguntando con encuestas de carácter cuantitativo, no cualitativo, por lo tanto no estás generando un diálogo profundo en una cuestión que tiene que ser contundente en el sentido de argumentos y un plan a futuro. Y después también, o sea, vos estás planteando preguntas que tienen que ver con una problemática o con varias problemáticas, pero las respuestas no te puntualizan de qué manera o qué es lo que, o sea, cómo vas a llevar las soluciones que quieras plantear. Se plantea que sí, hay problemáticas en la educación y eso me parece que todas y todos lo tenemos en cuenta, pero para plantear algo tan profundo y tan importante como una reforma educativa, me parece bastante acotado basarse en encuestas que, repito, eso, carácter cualitativo y encima resultados 75% poco o nada informado. O sea, vos ahí también tenés a familias y estudiantes que realmente no saben qué es lo que vos les estás planteando. Ahí ya hay una problemática. Y además, en esta misma reunión, todos los gremios de secundaria que estamos ahí, que en realidad somos, GCM, la coordinación de gremios de secundaria del área metropolitana, ninguno estaba enterado de estas encuestas. O sea, entendemos que las encuestas obviamente son una foto se supone que si están bien hechas, una foto de la realidad que intenta representar a carácter general, pero igual que en el área metropolitana ninguno de los gremios estuviera enterado de esto, nos parece también como alerta a decir, bueno, acá hay una falta de diálogo importante y una falta de información también muy importante. Bienvenido, Emiliano. ¿Cómo te va? Acá andamos. Agradecerle el espacio. Antes de meternos en la parte esta de la reforma curricular, contame cómo está el tema de las sanciones
Que vos sos uno de los que está... No, yo estoy fuera del campeonato. ya está fuera... Lo estoy jugando de afuera, pero no estoy judicializado, por decirlo de alguna manera. No, la situación... Se les pasó. ¿Eh? Se les pasó. Se les pasó, no sé qué les pasó. No, No, pero hay 6 o 7... son 5 compañeros actualmente. Que están siendo señalados, entre ellos Olivera. Entre ellos José. Sí, esto está en fiscalía en este momento. Entró Marcelo Slamovic también. Marcelo Smovich, la compañera Alejandra Vespa, la compañera Virginia García Montecoral, que ya está jubilada, y la compañera Ana Peseto, que también está jubilada. Son los 5 compañeros que están señalados judicialmente. En este momento está en fiscalía, ingresó por la investigadora y curiosamente ingresó prácticamente el mismo día la resolución de secundaria de enviarlo a la justicia también. Lo más curioso es que en el caso de Marcel, que ahora se apeló la sanción al compañero, en el caso de los otros 4 compañeros se los envía a la justicia sin ningún proceso disciplinar previo dentro del organismo. Una cosa poco creíble. Pero bueno, muy tranquilos con eso, trabajando mucho en la denuncia ante la OIT, profundizando algunos análisis con respecto a la ley de negociación colectiva, al Acta 90, que es producto del Codicen de Yarzábal, ¿no? Que fue realmente algo de avanzada para la libertad sindical de los trabajadores de la educación en el Uruguay. Muy tranquilos porque, bueno, cuando esto llegue al fin, alguna gente no sé dónde va. La Intendencia de Montevideo no la va a pelear, evidentemente, como quiere algún diputado, pero no, muy tranquilos, los compañeros están muy tranquilos. Nosotros hemos valorado la situación desde el punto de vista de no salir a la estampida, ser muy quirúrgicos en las medidas que vamos a tomar, y recién cuando pase a la justicia o se cite a declarar algún compañero o compañera, tomaremos algún tipo de movilización a ese respecto. Pero la federación está muy tranquila en ese tema. Lo hemos valorado, estamos trabajando. Tuvimos una reunión con los 80 compañeros que están nombrados en el documento de la investigadora, con abogados, muy tranquilos. Realmente, además nosotros sabíamos cómo arrancó todo este proceso. Yo conozco a todos, creo, los que están imputados, pero en particular a Virginia García Montecoral me parece insólito que se le... Virginia, sí, Estamos hablando, ¿no?, de una docente... De una docente de fuste, una compañera... ¿no? Además un cuadro de la educación. Sí, una compañera muy valiosa que le mandamos... ¿Está jubilada, no? Está jubilada Virginia, está en un proceso de recuperación porque tuvo una intervención quirúrgica, pero está muy bien. Y Virginia está firme. No, ya lo me imagino, pero lo que me sorprende porque por la dimensión que tiene como docente, no me... Bueno, está, en fin, ninguno está bien imputado. Y es producto de lo que planteaba Pablo, la falta de autoridad real y legítima lleva a que... Ustedes la vieron un poco venir de lejos, porque en FENAPES, me refiero a que casi que cuando arrancó el gobierno, arrancó el gobierno con una sanción a docentes, ¿no? Sí, nosotros cuando arrancó todo... Fue la primera medida que tomó Fue la el primera gobierno, medida, ¿no? fue. Los docentes de San José. Sí, la federación era creo que un poco una obsesión de algunos actores del gobierno, pero bueno, son parte de la regla de juego. Nosotros estamos muy tranquilos y los compañeros de San José también ahora volvieron a trabajar, después de un proceso muy duro también, porque lógicamente fue un proceso, estar expuesto públicamente no es sencillo. A uno que ya está medio acostumbrado, a veces no le gusta mucho, compañeros que les cuesta mucho, les dolió mucho, fue un proceso muy duro, pero bueno, creo que es parte de una confrontación que, como decía acá, va a ir creciendo. No hay una lectura en el marco de un conflicto que se está generalizando de que esto vaya a disminuir su intensidad. Por el contrario, va a ir aumentando y tenemos prácticamente a toda la educación hoy en día en una situación de conflicto. Entonces creemos que lo que está pasando con FENAPES no es un tema menor, pero no puede ser el centro del debate. Eso es lo que nosotros estamos convencidos. Nosotros estamos trabajando con mucha seriedad, pero creemos que el centro de debate es la transformación educativa, el problema que está instalado en la UDELAR, ese ataque feroz a la universidad, de la cual el gobierno intentó legitimar su posición con respecto a la pandemia, el ataque a los estudiantes. Ese es el centro del debate. Después lo otro va a ir por sus carriles, va a demorar unos meses todavía y ahí intensificaremos el tema, pero ahora el centro es la disputa por el sentido de la educación. Emiliano, vamos a ir a un corte y seguimos, ¿sí? Vamos a un corte.
Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá. Pateala, campeón, porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Recordad, sobre todo si nos están mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, poner me gusta, porque eso es lo que hace que, no sé, el algoritmo, sea lo que sea eso, que llamamos el algoritmo, después recomienda el programa y hace que cada vez más gente vea nuestro programa. Emiliano, estábamos conversando, un poco poniendo a punto cómo venía esa cuestión de las sanciones, pero metámonos ahora en el tema de la reforma curricular. Los docentes, por lo menos en las asambleas técnico-docentes. Primero, ¿cuántas asambleas técnico-docentes son? ¿Eso se hacen una por liceo? ¿Son 50? ¿Son 60? ¿Cuántas se hace una reunido? por lugar de trabajo, serían 300 y pico de liceos, y después se hace una nacional. En ese caso, en el caso del secundario, hubo un rechazo masivo, tanto por centro educativo. ¿En Montevideo o en todo el país? Todo el país. Hay muy pocos liceos que hayan referenciado una aprobación a la transformación, y después la nacional tiene un rechazo contundente. Y a mí me dijeron, no sé si esto es así, pero viste que los pajaritos, ¿no? Sigan, ¿no? Que en asambleas de 50 docentes, ponerle, no sé, más o menos ese número, las personas que podían presumirse que estarían a favor, porque, por ejemplo, pertenecían a la lista de Robert Silva, cosas, tampoco se pronunciaban a favor. Había abstenciones, pero que más bien no había nadie que saltara a defender la reforma. Pero no sé si eso es así en general o fue en algunos liceos. Nosotros veníamos con una percepción desde las elecciones del CODICEN que había un despegue muy importante, el gremio docente, de la línea política que llevaba adelante el CODICEN. Tanto que tuvimos una elección del CODICEN con un 75% de votación hacia las listas sindicales, y además con los circuitos de votación, por lo menos en Montevideo, rodeado de parlamentarios,
principalmente el Partido Colorado, tratando de arriar el voto. Y después, cuando pasa lo de la Asamblea Técnico Docente, yo lo decía el otro día, el conflicto pasa de pantalla. O sea, vos dejás de estar en confrontación con el sindicato y pasás a estar con el gremio docente en general. Porque el organismo ATD primero es un organismo institucional, o sea, depende de la propia Dirección General de Enseñanza Secundaria, es un organismo preceptivo a cualquier reforma. Y ese organismo preceptivo rechaza. Pero lo más grave es que en las negociaciones que se dan bipartitas, Codicense-CEU, que estaría muy bueno que se pudieran acceder a las actas, el otro día hay como esa cuestión de la falta de autoridad. Yo quiero rescatar esto que decía Pablo al inicio del programa, ¿no? Como que están enojados, exacerbados, ofuscados. Uno los ve en las entrevistas, ¿no? Salir de ese aire, de esa pose señorial para embarrarse un poco. Y el otro día hubo un sincericidio de Gavito diciendo, bueno, sí, las condiciones de trabajo usted las vamos a negociar, pero los aspectos técnicos pedagógicos ya están. O sea, lo grave es que anula al cuerpo, al gremio docente en general, de cualquier discusión de la construcción de la política educativa. Es una barbaridad. Pero es una barbaridad desde el punto de vista estratégico para intentar aplicar algo. Así como anular a los estudiantes constantemente de cualquier proceso de debate. ¿Cuáles son los argumentos que Yo vi un video que se había filtrado hace un tiempo de una ATD, creo que la ATD Nacional, donde estaban pidiendo, se supone que venían a darle como explicaciones del proyecto y se retiró. De hecho... Aristimuño. Y la gente no entendía nada, hubo de todo, abucheo. A ver, quiero que la gente entienda. La ATD es un organismo institucional de la ANEP y además comparecencia obligatoria. Los que están citados tienen que ir, es como un día de trabajo. Sí, sí. No es un gremio. No se hubiese justificado tampoco que se retirara en un gremio, pero retirarse en un organismo institucional es como muy raro, porque ahí no podés decir están solo los que piensan de una manera u otra, están todos, ¿no? Fue medio raro eso, ¿no? No entiendo bien cuál es el vínculo ATD-ANEP. ¿Está completamente roto? ¿La mesa de la ATD no tiene diálogo con la ANEP? ¿Cómo? A la ATD se la está tomando como para legitimar en espacios que los tienen que convocar sí o sí para legitimar el proceso de construcción de la reforma, que son documentos que ya están elaborados, ojo. Eso de que se está construyendo algo y se está consultando, eso no existe, los documentos están prontos, son recetas muy claras, devenidas de un proceso global, pero además devenidas de... Creo que el principal laboratorio de todo esto está ubicado en el MEC, a cargo del ministro, porque su historial así lo plantea. Y lo que creo que hay es una especie de simulacro de participación, donde este episodio puntual pasa en primaria ante la pregunta de algunas maestras después de algunas exposiciones. Pero lo que ha ocurrido es que la transformación educativa... El documento primero plantea que el principal problema de la educación en Uruguay es la currícula, ¿no? Lo cual no se sostiene. Bueno, tenemos a Pablo acá que puede saber, tiene mucho más formación como para plantearlo. Sostener que el problema de la educación uruguaya es la currícula es un disparate, y ahora complementan el disparate diciendo que el principal problema de la educación en un documento de progresiones educativas que le plantean es la repetición. En vez de decir, bueno, tenemos un problema con la evaluación, debatamos la evaluación en profundidad. Tenemos un problema con cómo estructurar las disciplinas, cómo trabajar en forma interdisciplinaria, cómo profundizar el acceso al conocimiento y que el centro sea el acceso al conocimiento. Bien, es una cosa que uno puede decir, tiene sentido y está bien. Ahora, el problema que tenemos acá es que se plantea una serie de dificultades. Y hoy hablábamos de los números. Hace pocos días una senadora publicó el tema de los grados de vinculación según los quintiles, ¿no? Y entonces cae de maduro que el gran problema que tenemos es que tenemos una desigualdad de base material en la sociedad brutal, que en este periodo de gobierno se vio aún más agravada, que lo que hace es que los sectores más vulnerables no puedan tener continuidad educativa. Ahora, no se le puede adjudicar eso a la currícula, que tenemos que discutirla y debatirla y tal vez contextualizar algunos procesos de acceso al conocimiento de acuerdo al proceso también de avance de la tecnología, de la sociedad, de los problemas que se refrendan, de los problemas que plantean los estudiantes. Estamos totalmente de acuerdo que habría que problematizar el tema de la evaluación de los estudiantes, sin duda. Ahora, adjudicarle de esa manera tan torpe
el problema de la educación es brutal. Y decir que las competencias aún van a resolver eso, porque el problema es adquirir competencias. Competencias adquirimos todos. Esa no es la dificultad. Y adquirimos muchos más de las 10 que dice el documento. El problema es que lo que está en juego es el acceso al conocimiento y el acceso democrático al mismo. Nosotros hicimos una pregunta muy curiosa en una bipartita de Ceucodicen si esta misma transformación curricular se iba a aplicar a algunos colegios privados de Montevideo, ¿no? Los colegios que forman a las élites de este país. Ninguno pudo contestar. Pablo, desigualdad hay en el Uruguay, pero hay desigualdad en Argentina, hay desigualdad en Chile, hay desigualdad en otros países, y sin embargo, ciertamente tienen una tasa de egreso superior. Alguien me ha dicho, bueno, pero las orientaciones, la diversidad de orientaciones perjudica. Bueno, pero también hay orientaciones en Argentina, un montón, por otra parte. Y también, ¿cómo se explica esa diferencia? ¿Por qué Uruguay tiene este problema? Ese es un punto interesante ese para pensar, porque efectivamente sociedades que tienen niveles de desigualdad mucho mayores que la nuestra tienen mejores niveles de egreso en la enseñanza media, ¿no? Entonces, bueno, vos decís, bueno, ¿qué pasa acá? Ahí habría que pensar una cuestión. Si uno toma, por ejemplo, las evaluaciones estandarizadas, ¿no? Que, bueno, sería otro programa para discutir las evaluaciones estandarizadas. Pero supongamos que comparativamente nos dicen como una algo. prueba PISA. Una prueba PISA, por ejemplo. Todos los estudiantes de 15 años, ¿no? Que hacen una muestra de estos estudiantes, se supone que es representativo, etc. A Uruguay en las pruebas PISA, a nivel latinoamericano, le va bien, no le va mal. Está en los niveles más altos, en algún caso con Chile, con Costa Rica, y está por lo general por arriba de Argentina, de Perú, del resto de los países, ¿no? De Brasil. Entonces, vos decís, no, a nosotros nos va bien en las pruebas, quiere decir, los estudiantes nuestros de 15 años, comparados con los de los otros países, demuestran que aprenden, que tienen esas competencias, como lo queramos definir. Pero luego, el problema es que no logramos que terminen el ciclo educativo obligatorio. Entonces, parece ser que el problema, es un poco esto que decía Emiliano, parece que el problema no está en la cuestión curricular, de hecho, parece que funciona, parece que los estudiantes aprenden, pero de algún modo nosotros terminamos dejando afuera a más de la mitad de los gurises, finalmente, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ciertamente no es como dice el marco curricular nacional, la principal causa de desvinculación de los estudiantes es el currículum, no es así. Ahora, sí probablemente tiene que ver con culturas institucionales, digamos, de muchísimo tiempo, establecidas, consolidadas, que hacen que sea dificultoso efectivamente terminar, pues si no, los gurises terminarían. Por ejemplo, uno podría decir con esto, ¿cuáles son los recorridos que un estudiante tiene que hacer para efectivamente ganar un curso, ganar un año, para no repetirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, ese aparato, digamos, que es la educación, históricamente, ¿qué le hemos pedido? Nosotros estamos muy acostumbrados a que a la primaria le pedimos que incluyera a todos. Desde Varela para acá, bien. Ahora, a la media no siempre le pedimos esto. Digo, la media, secundaria, lo que le pedíamos era que fuera seleccionando. Era una función social de la enseñanza media. Entonces, luego vos le pasás a pedir que incluya. Y bueno, esto requiere algunas adaptaciones. Requiere repensar prácticas, repensar las formas en las cuales se ganan los cursos, pero sobre todo requiere repensar las formas de trabajo. Entonces, ¿pero cuál es el mecanismo de selección? ¿Es por complejidad para aprobar? La carrera de obstáculos que un estudiante tiene para efectivamente ¿Es mayor que en terminar. otros países, por ejemplo? Es mayor que en otros países. ¿Es mayor que en Argentina o que en Chile, quizás? Sin duda, sin duda. Vamos a lo bruto. ¿Es más fácil terminar? ¿Es más fácil para un estudiante terminar el liceo en Argentina, en Chile, en Perú, que en Uruguay? Pero es más fácil porque las pruebas son más fáciles, porque los mecanismos de evaluación son más es más fácil, digamos, por todos los sistemas de incentivos para la continuidad, ¿no? O sea, vos, si tenés algunas materias aprobadas, no vas a recursar luego todo si no aprobaste otras. Hay unos sistemas de apoyo, digamos,
que no necesariamente supone que esa educación sea de mejor calidad, porque por algo en las pruebas les va peor. El desafío tuyo es cómo, profundizando en los niveles de calidad, a su vez generás también los circuitos para que se pueda egresar, ¿no? Ahora, esto se llama cultura institucional. Las culturas institucionales, lo que nosotros entendemos que es una buena educación. Yo creo que nosotros todavía seguimos entendiendo que una buena educación es una educación que es selectiva. Y eso lo tenemos como un poco metido en el sentido común. Entonces, enseguida viene la discusión, pero pensar la forma de ganar los cursos, los ciclos educativos, si uno va a buscar mayor egreso, entonces va a bajar la calidad. Enseguida se va en esos términos la discusión, que finalmente es una discusión vacía, porque vos tenés que lograr las dos cosas. Tenés que lograr mantener o mejorar el nivel si podés, pero tenés que lograr que también se transcurra. Por supuesto que para eso vos precisás recursos. Perdóname, Pablo, no sé si está estudiado. No. ¿Cómo es que la gente se desvincula del sistema, los chiquilines? ¿Cómo el estudiante, el muchacho, la muchacha que se desvincula del sistema educativo? Debe haber muchísimos casos, pero si uno tuviera que estereotipar una trayectoria que dice que es que repitió tercero, que es que repitió cuarto, que es que le quedaron demasiadas materias y tiene que volver a... ¿Cómo funciona eso? Antes que nada, es que repitió 1, 2, 3 veces primaria, antes de la media. El estudiante que ingresa al primer año de educación media en un liceo, en una UTU, habiendo repetido 1, 2, 3 veces en la escuela, es candidato rápidamente a la desvinculación por algo, digamos, que rompe un poco los ojos. Claro, vos tenés 14, 15 años, estás al lado de un estudiante que tiene 12 años. Y obviamente los mundos simbólicos y demás son muy diferentes. Entonces, esto ciertamente es un desestímulo, ¿no? Además de todo el aspecto subjetivo, si yo vengo con un historial de 2, 3 repeticiones en primaria, yo tengo un problema en el sentido de estar convencido de mi capacidad de aprender. Eso yo lo tengo afectado. Eso lo produce el sistema educativo. O sea, pero me ahora la NEP estaba como para eliminar la repetición, ¿no? Hay un planteo en ese sentido. Ahora, vos solucionás, entonces... bueno, si el problema es la repetición, ¿la eliminamos? Y no, lamento decir que no. El tema es cómo generamos las condiciones desde el primer año de escuela, desde el preescolar, desde la educación inicial, para que ese estudiante pueda aprender lo que es esperable que aprenda. Ahora, la divergencia entre los... sigo poniéndote ejemplos regionales, Sí. y Uruguay no está en primaria, está después, ¿no? Bueno, pero el fenómeno se origina en primaria, ciertamente. O sea, la posibilidad de predecir un fracaso en la media está muy atado a tu trayectoria en primaria. Luego esto se profundiza, sí, por supuesto. Porque también hay que entender que para un estudiante es un salto terminar un 6º año en una escuela primaria con un modelo muy protegido, con un docente, donde uno realmente es en general reconocido por su propio nombre, etcétera, a un modelo luego en el cual yo paso a tener un montón de adultos referentes, donde evidentemente no voy a tener el mismo vínculo con todos ellos simultáneamente. Entonces, eso, bueno, por supuesto también genera sus dificultades. Pero son dificultades que en realidad se sobreimprimen sobre las dificultades anteriores, ¿no? Ahora, por supuesto, yo te digo, si vos lográs un nivel de egreso de primaria en el tiempo teórico oportuno, esto, el trabajo de la enseñanza media se lo haría mucho más sencillo. Pero tiene que ser real, no tiene que ser sobre la base de decir, eliminamos la repetición, pasen todos, porque ahí vas a complicar más el tema. Lo que vos tenés que hacer es, ¿qué actividades, qué acciones de respaldo al aprendizaje yo puedo tener in situ en el momento cuando ese niño de primero de escuela está teniendo dificultades para aprender? Ahora, si vos disminuís la importancia del programa de maestros comunitarios, si vos restás recursos justamente para constitución de equipos y demás, es muy difícil que vos recorras ese camino. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, efectivamente, eliminamos repetición, pero no hay apoyo para los aprendizajes y vos podés terminar agravando más el problema. Porque esos egresos, en tiempo oportuno, pueden ser egresos muy débiles. ¿Sí? Ana, cuando vos hablas con tus compañeros o con tus compañeros, o vos misma, ¿no? En el liceo, usted dice,
me pregunto, ¿no? Esto que estamos estudiando en la orientación, la que estén, ¿se ajusta a lo que queremos, a la expectativa de lo que tenemos? ¿O está muy lejos de lo que es lo que nosotros creemos que es lo que hay que estudiar? ¿Cómo lo ven? Yo sé que es muy difícil juzgarlo desde uno mismo, ¿no? Pero me imagino que las encuestas esas que se hablan funcionan así. ¿Te parece que estás estudiando algo que es lo que hay que estudiar o que están estudiando cualquier otra cosa? ¿No? Pregunto. ¿El problema es la currícula para ustedes? Yo creo que no. Creo que pensándolo muy desde la experiencia personal, tiene que ver con una cuestión de qué tan partícipe soy yo en mi propio aprendizaje. Por ejemplo, sexto año... Esta chiquitina es como muy excepcional también, ¿no? La tiene... No. O sea, con todos mis compañeros, por ejemplo, en nuestra clase, yo creo que también tenemos la suerte de que este año tenemos docentes que son excelentes también, y eso es... o sea, está buenísimo porque en realidad excelentes en el sentido también de que fomentan muchísimo la participación y la conexión entre materias, pero sin quitarle ninguna importancia a lo curricular, primero que nada. Creo que cuando se genera esa desmotivación tiene que ver con, bueno, yo te doy sí todo este material, pero sin, por ejemplo, analizarlo desde ciertos puntos, generando la enseñanza de conceptos más que de datos puntuales por separado, pero eso me parece que no va desligado de lo curricular, sino que tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, de no tener confianza, por ejemplo, en las capacidades de un estudiante para que ponga gran parte suya en su propio aprendizaje. Me parece que tiene que ver más con eso que con una cuestión curricular o con una cuestión de competencias, porque me parece que mismo si sucediera esa misma exigencia de esa misma manera con cuestiones que tienen que ver con las competencias, sucedería lo mismo, o sea, se daría esa desmotivación. O sea, es una... bueno, una predicción que en realidad es personal y quizá no tengo muchos fundamentos, pero nada, va más por ese lado, por la cuestión de participar y de darle otra connotación a los contenidos, pero sin sacarle la importancia, justamente todo lo contrario, darle la importancia que realmente tienen. O sea, y creo que eso también se ve mucho cuando ya sos más grande, por ejemplo, en quinto y sexto año de liceo, donde en realidad tu opinión o ya el debate se da mucho más de manera fluida que en otros años, bueno, de secundaria, por ejemplo. Vamos a ir a un corte y seguimos en el último bloque de esta ronda de análisis acá en Legítima Defensa Segunda Dosis. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. It's alive! Now I know what it feels like to be God! No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma.
Se viene la 5ª edición de la Fiesta de la Chacra en Canelones. Una oportunidad para vivir de cerca la tradición chacarera de nuestro país. Con las actuaciones de Peteco Carvajal, Ana Prada, Larbanoa Carrero y la revelación de Got Talent Uruguay, Enzo Castro, entre otros. Sábado 24 y domingo 25 de septiembre, desde las 10 de la mañana, en el predio del Centro Educativo Rural de San Jacinto. Ruta 7, kilómetro 56700. Consulta la grilla completa en imcanelones.gov.uy. Las entradas se pueden adquirir en el predio. Fiesta de la Chacra, orgullosos de nuestra identidad chacarera. Organiza Gobierno de Canelones. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. Quienes somos docentes en la Universidad de la República, asumimos un compromiso: poner lo mejor de nosotros para darle valor a nuestro país. Eso nos llena de orgullo porque no nos da lo mismo. Pero al gobierno, que le da a la universidad el mismo presupuesto que en 2016, ¿le da lo mismo? Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas las que nos están acompañando y no se olviden de poner el like. El dedito de arriba. Bueno, Ana, yo te estaba preguntando esto de la currícula, de la currícula como le llaman los docentes, pero en realidad son las materias, si eso es lo que expulsa o no a los estudiantes. Estaba escuchando muy atentamente lo que decía Pablo con relación a... Porque claro, eso es una cosa que se evalúa poco. O sea, uno te compara dos países, pero de repente en un país salvar es una papa y en el otro es tremendo, es dificilísimo, ¿no? O sea, a veces las exigencias son distintas. Entonces no se puede comparar los números así nomás. Pero hay un mundo que va cambiando, hay un mundo del trabajo que va cambiando, hay una incorporación mucho más temprana de las personas a las tecnologías, hay un cierto, no sé si decayó o ya no ocupa el mismo plano lo que es la lectura, la escritura, por lo menos en papel, ¿no? O sea, hay cosas que van cambiando, ¿no? Y de repente la educación, esta es una pregunta que yo me hago, tiene todavía un diseño curricular que se ajusta a determinadas formas o determinados contenidos que pertenecían o que eran como muy apropiados en otro momento. No lo sé esto. Mi pregunta es eso. Nunca fueron apropiados, Leandro. O sea... pero vos entendés lo que te pregunto, Sí, te Pablo. entiendo, pero esa idea de que alguna vez la educación estuvo ajustada, esa es la que hay que discutir. La educación siempre está desajustada. Pero acá hubo una discusión, el otro día me lo contaba una docente de humanidades, entre Francisco Bauzá y no sé quién en el Parlamento hace 80 años, sobre la eliminación o no del latín y del griego. Bueno, finalmente se eliminó. En España siguen enseñándose latín y griego en secundaria, ¿no? Ahora los quieren sacar también algunas personas y otros los quieren conservar. Entonces, siempre hay una discusión sobre... Nadie va a dudar de que las lenguas clásicas tienen una utilidad para comprender después el desarrollo de los idiomas, y, ¿no? En humanidades se sigue estudiando. Por supuesto. Pero en algún momento alguien decide sacarlo de los sistemas educativos o dejarlo. Y es una discusión legítima, ¿verdad? Y siempre es legítima esa discusión. Es como la idea de la crisis de la educación en la que se ha insistido mucho en los últimos tiempos. Y yo te puedo referir, en el siglo XIX se decía que la educación estaba en crisis, en el principio del siglo XX. Todo el tiempo la educación está en crisis. ¿Por qué? Porque la educación no tiene necesariamente que ajustarse a las demandas de una inserción laboral o a esto que está pidiendo la sociedad, porque uno se educa en muchos ámbitos, en la vida cotidiana. Entonces, el ámbito de la educación es un ámbito específico y es un ámbito que de algún modo, una de las funciones más importantes que tiene es ligarte a vos con lo que hubo antes. Ponerte en una relación de una comunidad que te liga a vos con lo que otros pensaron, otros dijeron en otros momentos, y vos como sujeto sos el que tiene que relanzar eso para adelante. Pero entonces, perdóname, hay una gran mentira que es que la educación prepara para el futuro. Eso es falso. Eso es falso.
ahora se dice la educación del futuro. O le pusieron a Ceibal diagramando el futuro, no me acuerdo ahora bien cómo es ese nombre. Y nos hemos convencido de eso. Y en realidad lo que te relanza el futuro es que vos te puedas ligar con cierta tradición, con ciertos saberes, con cierta cultura que estuvo antes que vos, para después vos tirarte para adelante. Entonces, es muy engañosa esa idea. La educación tiene que preparar para el futuro. Bueno, sí, prepara ligándome con el pasado, porque lo que existe ciertamente es el pasado. Esto de las demandas del futuro, no sabemos cuáles son. Lo que precisamos es gente que sí esté profundamente formada, con conocimientos, sí, sin duda, con capacidad de ponerlos estos en funcionamiento. Esas son las competencias, pero te quedan un saber disciplinar sólido. Y luego, bueno, los desafíos que vienen hacia adelante. Pero vos no te podés saltear, ¿no? Porque hemos escuchado, lo escuchamos en la otra campaña electoral, cuando se hablaba aquello de los círculos en el currículum, y la filosofía, la literatura quedaban en los círculos más de afuera, porque no eran saberes tan necesarios para la inserción. Y justamente son esos saberes los que a vos te ligan con tradiciones. Es muy paradojal. Los conservadores son los que vienen a hablar del futuro, ¿no? Es muy extraño, ¿no? Se ha desarmado esta lógica. Son los que hablan del cambio y del futuro. Este es un discurso muy engañoso. Hay una cierta... eso es indiscutible. Hay una noción, ¿no?, de que en una sociedad tecnificada, muy con avances tecnológicos que van introduciéndose de manera permanente y que cambian la fisonomía de muchas cosas y de muchos rubros del trabajo y todo, una educación también orientada hacia la tecnología, en ese sentido, ¿no?, en el sentido físico, matemático, ingenieril, es una educación que te prepara para insertarte laboralmente en ese mundo. Aunque no tenga esa función, está conectada con ese mundo del trabajo actual, ¿verdad? Algo de eso hay en el planteo de base, pero creo que es un planteo que puede tener socialmente cierta legitimidad también. Por supuesto. Que la gente te dice, está muy bien saber mucho de filosofía o de literatura, pero la conexión con el mundo del trabajo de repente viene por otro tipo de habilidades que tienen más que ver con la técnica, con las técnicas... Lo que pasa es que suponer que la filosofía no te habilita para una reflexión que te permita también ser más competente técnicamente, ¿no? Suponer que el individuo, por su capacidad de aprendizaje, de conocimiento, de cosas que parecen ser inútiles, se construye como un sujeto que se reconoce como alguien que puede aprender y que eso lo puede trasladar a otros ámbitos. O sea, menospreciar esto es darse un tiro en el pie. Pero cuando viene el gobierno, por ejemplo, Ana, creo que estabas comentando vos, ¿no? Vienen las autoridades de la educación y te dicen, no, que queremos que tengan más habilidades, competencia. El término ese, competencia, ¿no? Pero te dice en áreas, me imagino yo que dicen eso, ¿no? Matemática, física, esto, y bueno, y lo otro, arte y eso. Si podemos lo suprimimos y si no lo podemos suprimir, lo vamos a dejar en un rincón como para los hippies, ¿no? Porque es un planteo de ese orden, ¿verdad? Sí. Es un planteo de ese orden, ¿no? Sí. Tiene una visión de ese orden. ¿Ustedes cuando miran eso, qué dice? O sea, también analizando a quién le va a generar libertades esa inserción al mercado laboral, para quién, o sea, también... ¿Ese es el mercado laboral más uruguayo? ¿No? No sé, es una pregunta también, porque no es que veo que la gente sale del liceo y consigue laburo en la NASA tampoco. ¿No? Yo estudié ciencias y la mayor parte se tiene que ir del país. No es que tampoco es que acá ¿no? Algunos se insertan, pero no es tan fácil tampoco. En las ciencias duras, digamos, ¿no? Esa es la realidad de esta facultad de ciencias, ¿no? Pero además no pensar, perdóname una cosita, no pensar que el dinamismo del mercado de trabajo depende de la educación. El dinamismo del mercado de trabajo depende de la esfera económica. Claro. No depende de la educación. La educación, por supuesto, siempre va a ir atrás de eso. Ahora, pretender que no hay dinamismo en la economía por la educación, digamos, o pretender que hay pobreza porque la educación no es buena, no al lugar. Hay pobreza por la distribución de la riqueza
inequitativa y no hay dinamismo en el mercado de trabajo, bueno, porque no hay inversión en esos rubros, no por la educación. Bueno, Ana, seguí contando. Me estabas diciendo una cosa que te interrumpimos los dos, me parece. Sí, perdón. Yo te había planteado eso de que había como el discurso de la ANEP, era onda de educación tecnológica, científica. O sea, nos cuestionamos en realidad ese planteo de, bueno, esto va a hacer que un estudiante cuando salga tenga más libertades, o sea, más autónomo por poder ingresar al mercado laboral. Y ahí en realidad, o sea, indirectamente se está menospreciando justamente a cuestiones que tienen que ver con la historia, con la filosofía, con la literatura, que te aportan, se nombra así constantemente como el pensamiento crítico, pero justamente reflexión, también tener el espacio de no solo conectarse con el pasado, como nombrabas vos, respecto a lo que ya se ha reflexionado y obviamente se puede continuar, pero también dar el espacio a que uno mismo construya sus propias reflexiones. Si eso no será importante para educar a un ciudadano o a una ciudadana que pueda convivir también en una sociedad de manera... bueno, de eso, generar una convivencia plena también, porque ¿a qué se apunta? Solo a generar, bueno, personitas que puedan adaptarse al mercado laboral lo antes posible, y a qué mercado laboral también, o sea, se ponen un montón de cosas en juego. Y además la formación termina ahí, porque en este momento debemos suponer que termina la enseñanza media y termina la educación, porque hay otras opciones, ¿no? Hay escuelas técnicas, terciarias, institutos técnicos superiores, Universidad de la República, UTEC, hay formación docente, no está claro que alguien termina a los 18, 19 años en secundaria o la educación media y deba insertarse con eso allá al mercado laboral definitivo. De repente quiere trabajar, ganarse sus pesitos, pero tiene pensado, como mucha gente que estudia en la Universidad de la República, hay 150.000 estudiantes y más de la mitad trabaja, no es que sea un grupito, ¿no? Entonces, a la vez que trabajan, estudian algo con lo que de repente quieren después trabajar. No sé, me parece eso es una pregunta también que la... Para, Emiliano, ese discurso ¿no está un poco en contradicción con la misma práctica que ha hecho el gobierno con las escuelas técnicas, con la UTU? Porque había una formación, un curso de formación profesional básica y eso que fueron como desmontando, ¿no? El FPB, famoso. Que había sido bastante exitoso captando gurises y... Sí, yo creo que el marco de discusión que hay es que estamos en un marco de eliminar el carácter político del sentido de la educación. O sea, político en la caracterización de transformación colectiva. Yo creo que los principales operadores del gobierno, cuando ven a cientos de estudiantes movilizados, lo que se deben preguntar es, nuestra propuesta está fallando de pleno ya de pique, porque... El gobierno intenta darle a la educación un carácter netamente individual y personalizado, anulando cualquier construcción colectiva en el proceso de aprendizaje. Y a veces nosotros caemos en esa trampa. Cuando decimos vamos a personalizar la educación, no vamos a personalizar. Vamos a construir procesos de aprendizaje que sean colectivos. Y creo que lo más impresionante de este proceso de la movilización de los gremios estudiantiles en media y de los gremios estudiantiles en formación docente, que es donde está el epicentro del conflicto en este momento, es que lo que están haciendo ellos desde el punto de vista político, de organizarse, de construir colectivamente, va al choque directo con esta cuestión de asepsia educativa, ¿no? Y lo que están apostando es al emprendedurismo, o sea, ellos son seres individuales que van a ir al mercado laboral y el problema es someter la educación al mercado laboral, es lo que decía Pablo. Vos estás discutiendo un presupuesto de achique en la educación cuando el proceso de acumulación de la riqueza del sector agroexportador de este país ha sido brutal. Y después esta cuestión de, el otro día lo decían, que iban a desarrollar, ahora Aristimuño dio un vuelco en sus competencias y le da prioridad al pensamiento crítico, ¿no? El otro día miraba una entrevista cuando iba a la ocupación del Liceo de Solimar, escuchaba, mejor dicho, en la radio, y iba diciendo que el pensamiento crítico, pero siempre vinculado a una proyección individual de un individuo que se proyecte siempre individualmente. Entonces lo que tenemos que tener claro todos los actores es que lo que estamos disputando es el sentido político, yendo a la génesis del término
política, como la construcción colectiva de la sociedad, versus un modelo que lo que trata es de atrapar para sí el acceso democrático al conocimiento y el conocimiento universalmente válido. No van a querer discutirlo desde ahí, pero nosotros no podemos salir de ese debate. No podemos caer en el debate de simplificarlo y tratar de darle realmente el contenido que tiene, porque además hay otro problema. Te quieren desterrar de la construcción colectiva del pasado, o sea, quieren no memoria, ¿no? Tiene que ser una sociedad sin memoria, ¿no? Y estas generaciones que están ahora son generaciones profundamente vinculadas a el tema de los desaparecidos. La última marcha del silencio, la cantidad de jóvenes que había es brutal. Las últimas 2 victorias del campo popular, el no a la baja y el no a la reforma, son protagonistas miles de jóvenes. Entonces yo creo que se subestimó esto que decía Pablo, ¿no? ¿Qué hay para atrás? ¿Qué te vincula hacia atrás? Y bueno, hay generaciones y generaciones que hicieron de la educación algo emancipador, no algo disciplinador. Entonces, ahí hay un gran debate que tenemos que dar. Y también un gran debate para la izquierda. La izquierda no puede seguir no llegando a acuerdos estructurales sobre el tema de educación. Porque parte de la disputa hegemónica que hemos perdido fue por no llegar a acuerdos cuando teníamos que llegar y no profundizar en cosas que debíamos haber profundizado. Dediquémosle unos minutos, porque ya estamos por cerrar el programa, a 2 cosas. Me parece que estaría bueno. Una, por ejemplo, Pablo, formación docente, ¿no? Porque hablamos de la transformación curricular en educación media, sobre todo, pero formación docente también está en este momento el epicentro del conflicto, de hecho puede estar ahí un poco, y ya hay un planteo como más avanzado de parte de la ANEP con formación docente, a la cual no logró la LUC eliminarle el consejo, ¿no? Por suerte todavía tienen representación de los órdenes, ¿no? Sí, de docentes y de estudiantes, que sistemáticamente votan en minoría las distintas sin duda, pero todavía tienen presencia en el consejo. Están allí. Hay un proceso de transformación curricular en formación. Pero también hay un proceso de titulación de las privadas por... Bueno, lo que pasa es que este proceso de ajuste del currículum que las autoridades están pretendiendo hacer en 4 meses, ¿no? Con consultas muy sumarias a las salas docentes que también se han expresado manifiestamente en contra, las salas, la TD, bueno, etc. Ahora, esta transformación lo que está intentando llevar a cabo es el ajuste al diseño curricular que elaboró el Ministerio de Educación y Cultura como prerequisito para el reconocimiento de la acreditación universitaria. Y por eso es el apuro, porque para presentarse al llamado que hace el MEC para acreditación universitaria de carreras, deben ajustar el currículum, que es un currículum, lo vienen diciendo muchísimos colegas, muchísimas salas de formación en educación, que restringe los conocimientos fuertes, duros de las disciplinas y pedagógicos y extiende lo que llamaríamos los saberes más blandos, vinculados a cuestiones socioemocionales, a la inclusión, a ciertas discursividades por ese lado. Entonces ahí tenemos un problema. Quien está dictando las características que debe tener, en términos generales, el currículum de formación en educación es el Ministerio de Educación, que lo ha hecho a través de distintas resoluciones en el marco de la presentación de los institutos para acreditar el nivel universitario. Cuando los institutos, las carreras se presenten para acreditar su nivel universitario, se les va a mirar particularmente el ajuste con este currículum aprobado por el Ministerio. Ahora, esto tiene un problema más, ¿no? Se está pensando que darle carácter universitario a la formación en educación es un ejercicio burocrático, ¿no? O sea, aprobar una propuesta de plan de estudios con unos ciertos requisitos para luego extender un certificado, ¿no? El docente tendrá su título, será profesor de matemática y a su vez tendrá un reconocimiento de una acreditación como licenciado en pedagogía, que no es un título, es un reconocimiento. Pero la frutilla de la torta de este proceso, que lo hace realmente impresentable en términos académicos, es que ese docente que egresó efectivamente de una carrera
reconocida por el Ministerio como de acreditación universitaria, si quiere efectivamente recibir la acreditación, va a tener que ir a dar una evaluación frente al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Se va a tener que presentar a una prueba. Y el INED sabrá, no sé, el Olimpo cómo lo va a hacer, va a diseñar una prueba de la cual debería resultar que se desprenda si esta persona efectivamente es universitaria o no. Es un completo y absoluto disparate. Tuvimos acá la oportunidad de recibir a Génesis Gallardo y también a la consejera docente, Rosana, ¿no? Cortazo. Es una cosa impresionante, porque si vos terminás, egresás, ¿no? Eso de una especie de prueba posterior, ¿qué significa? Porque se supone que después de que egresaste, ya, o te lo dan o no te lo dan, pero nadie le puede exigir nada después, ¿no? Claro, porque lo que se acredita es a la institución en última instancia, no al individuo. Bueno, parece no haber tanta confianza en el fondo en las instituciones acreditadas. ¿Pero qué significaría? Pero yo me imagino, vos sos director, dirigís el IPA, ¿no? Entonces, termina un estudiante, va y le dan el título, y a otra no le dan el título, ¿qué te están diciendo? No, el título de profesor se lo van a dar. No, el título de la acreditación como universitaria. Claro. ¿Qué significa? No, usted ya no es garantía la institución de... Es rarísimo eso, ¿no? No sé si existen otros casos así. No, definitivamente no. Es muy raro, porque lo que pasa es que vos perdés la prueba, no tenés la acreditación. Ahora, ¿qué dice la resolución 355 de este año? Pero a los privados no le hacen eso, se la dan automática, ¿no? Porque son universidades. Entonces, no pasan por esa prueba. El título es universitario. Ahora, ¿qué dice esa resolución? Que la persona podrá perder la prueba y eso no lo inhabilitará para el ejercicio de la docencia. Entonces, o sea, yo puedo dar clase igual, aunque pierda la prueba universitaria, porque tengo el título de profesor. Entonces, se cae todo el discurso que dice la acreditación universitaria es para mejorar el nivel. ¿No te puede generar después diferencia de sueldo? Sí, yo igual puedo dar... probablemente. Usted vino, es profesor, pero no es universitario y acá, o sea, a vos te pago menos. Bueno, eso siempre puede estar dentro de lo posible. Y pues te genera una clase A y una clase B, ¿no? Y una clase C todavía, porque lo ha aclarado el ministro, se ha apresurado muchísimo a aclararlo, pero miren que no van a aportar al Fondo de Solidaridad, porque nosotros no vamos a presentar ningún proyecto de ley que los incorpore dentro de los profesionales universitarios que pagan el fondo. Entonces ya diría ni B, nivel C. Te doy una acreditación por la cual tenés que pasar por una prueba, pero tampoco vas al Fondo de Solidaridad, porque, bueno, en definitiva parece que eso no es un título universitario. Un último tema, porque nos quedamos un poco sin tiempo y me interesa mucho la opinión además de Ana sobre esto, pero también de ustedes, es la ANEP está claro que no le gusta hablar con los gremios, pero en el caso de los docentes puede decir, hablo con la TD, no hablo con los gremios, pero en el caso de los estudiantes no tiene otra, o habla con los gremios o tiene que hacer una encuesta, ¿no? Porque tampoco está dispuesto a incorporarlos a una forma de cogobierno o algo donde diga... Ahora, a mí esto me impresiona también, porque me acuerdo, yo tengo mucha memoria sobre el anterior proceso de reforma educativa del Rama. Y Rama, que era bastante autoritario, se la bancó, tuvo que hablar con los gremios y habló. Es más, sus consejeros iban a discutir con los gremios a los liceos, y eso que era autoritario. Esto es como algo un poco hasta superior, ¿no? Recargado, como una experiencia que adquirieron de decir, no hablamos con gremios. Tiene un papel, ¿no? Tiene un papel. En la universidad se consideraba que los gremios y el cogobierno eran Arocena, decía eso siempre, dice siempre, eso es una escuela de ciudadanía, ¿no? Totalmente. No se han planteado, en la conversación, porque ustedes lograron conversar con las autoridades de la... En realidad, la única reunión que tuvimos con Codicen fue previo a las ocupaciones y fue de carácter informal por el hecho de que no teníamos acta firmada. Y en realidad fue más informativa desde nosotros, llevando los planteos y reclamos de cada institución, o sea, de cada gremio, pero en un consenso general porque estamos coordinados. Y ellos... guiándonos en los protocolos que en realidad nosotros, o sea, junto con dirección ya tenemos un poco en cuenta. Ocupar. No, o sea, los protocolos que tienen que ver con infraestructura, con cuestiones, o sea, y también sobre la reforma no se habló casi nada, sobre los reclamos se decía que ya habían planes que se estaban trabajando y encargando de eso, cuando en realidad, por ejemplo,
el 63 planteaba que se recortaban becas de alimentación, después había liceos que no tienen cubiertas todos los turnos de portería, o sea, como hay una contradicción ahí, pero esa fue la única reunión que tuvimos ahí y fue de carácter informativo más que nada, o sea, no fue una mesa de negociación ni nada por el estilo. Luego también previo el año pasado, con la ocupación del año pasado, se tuvo una reunión con Dirección General y a la cual obviamente no se llevó a nada. Creo que el único planteo de la plataforma reivindicativa que tuvo una respuesta fue la sobrepoblación en los grupos, y Dirección del Zorrilla puso como un topeo, pero en realidad ni siquiera tanto porque hay clases que tienen casi 40 alumnos. ¿Cuántos estudiantes hay en el Zorrilla? No sé el número exacto, pero 1000 y pico. O sea, 1000 y pico estudiantes. A mí me dijeron que en las asambleas del Zorrilla había las que resolvieron la ocupación, ¿no? La semana pasada había 300 chiquilines en cada una más o menos de las asambleas, un poquito menos en el nocturno tal vez. O sea, es la mayoría de los estudiantes del liceo. Sí, o sea, fue impactante, o sea, estuvo buenísimo. Y así todo, las autoridades de coalición dicen, no, con el gremio no representa esto. No se representa ni siquiera a sí mismo, digo, porque era muy, por los números que se manejaban, ¿no? Era muy impresionante. Si tenés 450 estudiantes por turno y tenés 300 en la asamblea, bueno, algo es. Y además, o sea, algo que queremos recalcar también es que las autoridades, sobre todo en el ámbito educativo, más allá de que no sean docentes y no estén día a día ejerciendo la enseñanza de manera directa, con su toma de decisiones y los accioneros, o sea, están enseñando y están dando una postura. Por ejemplo, nosotros constantemente, sobre todo en sexto año, se nos plantea, por ejemplo, la honestidad intelectual, el plagio, el diálogo, siempre, todas estas cuestiones en sexto año de liceo, y vos posicionarte en la lucha de mínimo un diálogo, y vos ves que las autoridades ni siquiera acceden al diálogo, no te dan respuesta a nada, y encima en las propuestas que llevan, ni siquiera en una mesa de negociación, existen cosas que nosotros como estudiantes de sexto año, de quinto año de liceo, se nos remarcan como inadmisibles. Es como... Sí, con eso la sacaron del estadio. Con lo del plagio, ¿no? Rompieron todo, ¿no? Es difícil. Es difícil para ellos mismos. Me parece que es un problema... Como les quedó el mote ese, le pusieron eso en la casa. No voy a defender el atentado, pero le pusieron control C, control B. Fue ingenioso. Fue ingenioso, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ana Paya. Gracias, Pablo Martínez. Gracias, Emiliano Bandastrén. Gracias a ustedes. Seguiremos charlando sobre esto. Está bueno lo que estaba diciendo Pablo. Tal vez en un tiempito, un poquito, tendríamos que estar discutiendo propuestas en torno a esto. Porque problemas hay. La gente también considera que hay que hacer cambios, ¿no? Eso yo creo que no cabe ninguna duda. No hay ninguna duda de eso. Ninguna. Pero hay que buscar hacer propuestas porque... Hay muchas propuestas. Más temprano que tarde va a haber siempre oportunidad de llevar adelante otras ideas, ¿no? Y hay que tener buenas ideas para lograr resultados. Y hay que llegar a acuerdos. Profundos, además. Sí, hay que llegar a acuerdos. A mí el Congreso de la Educación me gustó como instrumento, pero capaz que hay que buscar cosas mejores. Pero quiero decir, es un lindo instrumento ese de poder darse bomba por ideas, ¿no? Eso estuvo bueno. Por lo menos fue una experiencia que... Por programa. Alegría. Sí. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Vamos a un corte y enseguida volvemos con el café, con Víctor Hugo Poppi, Avelando acá en Legítima Defensa, segunda dosis. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio.
Edición de la Fiesta de la Chacra en Canelones. Una oportunidad para vivir de cerca la tradición chacarera de nuestro país. Con las actuaciones de Peteco Carvajal, Ana Prada, Larbanoa Carrero y la revelación de Got Talent Uruguay, Enzo Castro, entre otros. Sábado 24 y domingo 25 de septiembre, desde las 10 de la mañana, en el predio del Centro Educativo Rural de San Jacinto. Ruta 7, kilómetro 56700. Consulta la grilla completa en imcanelones.gov.uy. Las entradas se pueden adquirir en el predio. Fiesta de la Chacra. Orgullosos de nuestra identidad chacarera. Organiza Gobierno de Canelones. Quienes somos docentes en la Universidad de la República, asumimos un compromiso: poner lo mejor de nosotros para darle valor a nuestro país. Eso nos llena de orgullo porque no nos da lo mismo. Pero al gobierno, que le da a la universidad el mismo presupuesto que en 2016, ¿le da lo mismo? Alimenta tu energía. Alimenta tu bienestar. Alimenta tu capacidad. Alimenta tu motivación. Alimenta tu salud. Si compras comida o traes vianda de casa, alimenta tu jornada laboral. Lo que necesitas para trabajar y vivir mejor está en lo que comes. Intendencia de Montevideo. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Te recuerdo, si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, de ponerle like, poner me gusta. No puede ser que haya 700, 800 gente con... Son computadoras, ni siquiera, no, solo en YouTube, que son miles de personas. Y no haya esos me gusta. Tiene que haber más. Tiene que superarse los 1000 likes por programa. Que venimos haciéndolo, pero la gente es lenta para poner el like. Y bueno, yo tengo que insistirles de modo de seguir favoreciendo que el algoritmo nos ayude. ¿Cómo te va, Víctor Hugo Popi Avelando? Otra semanita movida, ¿no? Sí, no tenemos semanas tranquilas, no tenemos semanas tranquilas. ¿Sabes, Popi? Que en pocos días, yo no sé si no es hoy mismo o el próximo domingo, ahora le voy a preguntar a la producción para que me diga esa información por el chicharito, como dicen acá. Legítima Defensa, segunda dosis, cumple un año. No sé si no estamos de cumpleaños hoy o si es el próximo domingo. Pero empezó con Soledad, ¿no? Soledad Platero, toda la primera temporada, con Popi la segunda. Un año, Popi. Un año, sí. ¿Qué te parece? Un programa distinto a Legítima Defensa de los viernes, con una ronda de análisis, antes con una mesa redonda. Que bueno, me parece que aporta a profundizar en los temas. Sí. A veces hay varios. Ambos. Me dicen que es el 19 de septiembre. 19 de septiembre. O sea, que siendo domingo 11, el próximo. 18. El próximo va a ser el año. ¿Qué te parece? Y con algo más que un café, ¿no? Algo más que un café. Algo más que un café. No vamos a hacer como hizo el argentino no sé si viste el video, que sacó y descorchó un champán porque había muerto la reina Isabel. ¡Qué desenfreno! Y no sabés las cosas que decía. Festejaba con toda la producción de junio. Bueno, pues junio en la televisión. Pero yo me acuerdo de otra que también es Eve Bonafini, cuando la atentó a las Torres. No, pero no comparemos a Eve con Curi. Está bien, pero son cosas que se va de mambo un poco, ¿no? Pero viste que Mirta Legrand, había una competencia en Argentina entre Mirta Legrand y... Sí, porque la que moría al final, para que pueda morir al final, la primera que muere pierde las Islas Malvinas. Quedan para la que sobrevive. Quedaron para Mirta. Quedaron para Mirta. Pero la reina Isabel murió con 96 años y Mirta tiene 95. Sí. Todavía tiene que... Va a tirar, ¿no? Porque Mirta, uno la ve y dice, está dura y dura. Y tuvo comentarios
pesado, Mirta Legrand. Le preguntaron y dijo, yo no me puedo olvidar de que ella reinaba cuando la guerra de las Malvinas. Todo bien. Menos Cipaya que muchos otros que salieron a llorar en inglés incluso, ¿no? Bueno, yo entiendo que es la jefa de un Estado, que bueno... No es la jefa de un Estado. ¿Y no es la jefa del Commonwealth? Es la parásita de un Estado. Bueno, está, pero era el Commonwealth. No sí, está bien, funge de jefatura de Estado. No es jefa de Estado, es la reina. Acá todos los diarios, todas las televisiones le dedicaron... Sí, pero yo me acuerdo de la Revolución Francesa. ¿Cómo te vas a acordar de la Revolución Admiro la Revolución Francesa. Ah, sí. Bueno, la Revolución Francesa los pasó a... Yo digo que lo haya pasado, pero eliminó la monarquía. La monarquía es un atavismo de la civilización, más en el siglo XXI. Sí, un atavismo caro, ¿eh? Claro. Porque mirá que... Más de 100 millones de dólares por año se gastaban en mantener la realeza británica. 100 millones de dólares por año. Y claro, tiene el Palacio más allá de las Buckingham, propiedades, Balmoral, montones de propiedades. Más allá de las que, y una que vida. ellos poseen como... Y asumió Carlos de Gales, ¿no? ¿Es de Gales? Carlos III. Le tocó Carlos III también. ¿Sí? Que había memes también, ¿no? Y sí, porque... Que a los 73 años consiguió trabajo. Consiguió trabajo. Bueno, no sé si a la gente le caerá bien este necrohumor. No, pero está bien, no. Pero bueno. Vamos a haber pasado de raya, pero yo me siento republicano y no tengo por qué tener ningún respeto por la realeza. Y menos por la realeza británica, perdón. ¿No? La persona es otra cosa. Yo no hablo de la persona, pero nadie está festejando la muerte de una realeza británica. Las cosas, los crímenes que cometió el imperio británico a lo largo de la historia, pero en el siglo XX, mientras reinó la reina Isabel. Nos podemos olvidar de los crímenes de Inglaterra, los crímenes colonialistas en todos lados, ¿no? En África, estamos hablando del apartheid. Los 26 años que estuvo preso Nelson Mandela, la reina era Isabel, sí, ¿no? Claro. La guerra de las Malvinas. Bueno, yo no sé cómo la gente hace para... ¿no? Y acá cuando gobernaba Margaret Thatcher, los irlandeses, la huelga de hambre. Norte, sí. Irlanda del Norte. Sí. No nos podemos olvidar de eso. Yo como tengo una visión muy antiimperialista y creo que el imperio británico ha sido muy pirata. Sí, pero yo soy antiimperialista y antimonárquico. Y antimonárquico. Bueno, lo cierto es que estos descorcharon. En Argentina descorchaban en la televisión. Nosotros para el primer año de legítima segunda dosis, no sé si vamos a tanto, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar un poco lo de esta semana. Yo creo, Poppy, que es muy escandaloso. Lo voy a comentar en el mensaje final. Lo del tabaco. Lo del tabaco. Es muy escandaloso. Sí, además con los argumentos que se usan, ¿no? Que la caja blanda permitiría contrarrestar el contrabando que viene en caja blanda. Ahora, hay un informe que yo leí donde dice que Montepaz, que es la principal empresa tabacalera uruguaya, 70% del mercado, al 2006 exportaba 2.500 millones de cigarrillos a Paraguay. Curioso, ¿no? Porque en Uruguay no se produce tabaco, se produce más al norte, ¿no? En Paraguay, en Brasil, ¿no? Pues sí. Algo se produce acá. Algo, pero no ni siquiera para el mercado interno. Es el doble de lo que se vendía en el mercado interno, 2.500 millones de cigarrillos, en 2006. Y los análisis que hay de estudios dicen que la mitad de esos cigarrillos terminaban en el mercado brasilero, o sea, se le vendían a operadores paraguayos que contrabandeaban a Brasil, ¿no? Es toda una estructura así como de contrabando. Puede ser. Yo lo que debe ser así. Lo que digo es que la pregunta es por qué se reunió Martinelli con los directivos de Montepaz, que hicieron una fiestita o festejaron un aniversario, no sé qué. Pero además son las mismas reuniones, los mismos temas que se conversa en la calle de Pou con la asociación rural, con los empresarios. Son los Mayaoros. Esto es uno de los Mayaoros, ¿no? Y yo creo que está más que allá, porque uno puede pensar, bueno, donaron cerca de $14.000 en la campaña de la fórmula, ¿no?
la calle por $14.000 es este movimiento. Mira, me decían por acá, por la cucaracha, que no nos iba a quedar tiempo para el mensaje final. Entonces, te quiero decir algunas cosas, Popi, que las pensaba decir en el mensaje final. Para mí esta decisión que tomó el presidente es escandalosa, pero por todos lados. Y es indefendible, mucho menos con argumentos de tipo sanitario o racionales. Sí. Porque, ¿sabes por qué, Popi? Porque es desfachatado. Nuevamente se toma una decisión para favorecer una empresa. No es la primera, Popi. Recordemos lo que fue lo del cigarrillo electrónico, que el propio director general de salud, Miguel Asqueta, dice que no pasó por el ministerio la decisión. Esta tampoco. No pasan por el ministerio, o sea, se hacen afuera en los escritorios de los propios empresarios, de los lobistas, Popi. Sí, pero yo creo que... ¿Te acordás lo del etiquetado frontal, Popi? También, sí. Siempre es para favorecer empresas y no importa la salud de la población. Pero esa es la lógica del neoliberalismo. ¿Es eso? No, una cosa es que sea la lógica del neoliberalismo. O sea, nosotros sabemos que lo hacen con ese interés. Pero lo que yo no sé si hay tantos antecedentes, por lo menos en la democracia, es de que sea tan desfachatado, con tanto desparpajo, Popi. Yo qué sé. Yo te decía una cosa. Para mí la liquidación de AFE durante el primer gobierno de Sanguinetti tenía que ver con los intereses de las empresas de transporte de pasajeros, ¿no? Pero lo revistió sobre la base de que ya el tren no Pero tenemos era... que mirar más allá de lo que reviste, ¿no? Yo creo que acá el problema es ese. Salvo que apliquemos la lógica y la denuncia que hizo Wilson Ferrer Lunate en el 72, cuando habló de los blancos baratos. Acordate que Ferrer Lunate había denunciado fraude en las elecciones. Y él decía que algunos blancos baratos, en un pacto chico, habían acordado participar del gobierno o apoyar al gobierno de Bordaberry en función de embajadas u otro tipo de... Y bueno, pero cuando el presidente fue a esa actividad de la asociación rural y dijo que era empleado de ellos, pensábamos que era una forma de decir... Pero hace lo que le piden las empresas, Popi. Sí, claro. Sí. En su cabeza no tiene un plan de gobierno. Conduce el plan de negocios de una serie de empresas, que además son grandes. Favorece a la Philip Morris con lo del cigarrillo electrónico. Y no olvidemos que Nicolás Herrera era el que le agradeció por la gestión de las vacunas, y creo que fue ministro, subsecretario del padre. Era el representante de la Philip Morris. De hecho, declaró a favor de Philip Morris en el juicio que tuvimos con Philip Morris. ¿Verdad? Y después resulta que entra eso del cigarrillo electrónico que favorece directamente a la empresa. El tema del etiquetado frontal, como te decía. El tema que favorece directamente a Montepaz. Las decisiones en otros rubros, por ejemplo, que favorecen a los canales. La ley de medios que la hacen directamente los directivos de los canales. La compra de Antel, el pago de 1.2 millones de dólares por año a los 3 canales privados, ¿no? Pero, Popi, toman decisiones que favorecen a empresas concretas, a intereses concretos, ¿no? Bueno, está bien. Tengo una tentación, Leandro. ¿Qué? Bienvenido al mundo real. Así es el gobierno Bueno, está bien, pero vos... Está bien, botijeame. Lo que yo te digo es que ni siquiera se gastan en elaborar una buena excusa. Quiero llegar con mi reflexión a este punto. ¿Por qué actúan porque no es por transparencia, es por impunidad. Por impunidad, claro. Porque son conscientes de que tienen un blindaje que los protege de que estos temas no sean un escándalo. Porque vamos a decirme, ¿hay algún uruguayo, alguna uruguaya que pueda creer este argumento de lo del tabaco? No, más ha salido toda la academia, todo el mundo ha salido a criticar eso, ¿no? ¿Viste que salió eso como me estabas contando de que hubo un aporte de Montepaz a la campaña? Sí. ¿Es legal eso? No sé. Me han dicho que las tabacaleras no pueden aportar a campañas. La verdad, no sé. Si eso lo hacen en función de que las empresas podían aportar, aunque después creo que no quieren hacer individualmente, ¿no? Yo creo que las tabacaleras no pueden, pero no sé. Ojalá la gente que está mirando nos deje los comentarios y diga si pueden o no, pero a mí me dijeron varias personas. Y yo no fui a revisar la norma, pero me gustaría saber eso. Bueno, me parece un escándalo
Y además te voy a decir, está hecho con una cierta astucia maligna, porque al ministro Daniel Salinas le liquidaron la campaña para el OPS. Sí. Sí, aunque Salinas salió a respaldarlo, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Pero esas jugadas pueden salir mal también, porque Salinas puede ser un buen candidato a la vicepresidencia, ¿no? De Manini. Para Cabildo Abierto. Claro. Pero lo cierto es que el tipo quería ir al OPS. Sí, quería ir al OPS. Y se había hecho una gira recorriendo países para juntarse votos. Y ahora tiene el problema de que si sale en contra de la medida, Uruguay no lo propone al OPS. Porque la calle va a decirle, ¿cómo? No. Pero con esto, y es difícil. Acordate que Tabaré había sido nombrado por la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud como héroe de la medicina mundial. Sí, sí. De la salud pública. Héroe de la salud pública por su Y medida. ya llevas dos, ¿no? El cigarrillo electrónico y esto. Y esto. Increíble, ¿no? Cabildo como que se distanció ya del gobierno, ¿no? No sé hasta cuándo, ¿no? Pero hay ejemplos claros, ¿no? Está esto del votar en contra de dos proyectos inmobiliarios que afectaban las normas de ordenamiento territorial en Río Negro y en Rocha, ¿no? Sí, las declaraciones de Unpierre fueron tremendas contra Cabildo, ¿no? Sí. Votan con el frente. Pero además ahora le cayeron al gobierno con una modificación importante de la reforma de la seguridad social. Sí. Ahí yo creo que... Quieren cambiar la edad de jubilatoria y llevar a 30 años la convergencia, ¿no? 30 años de convergencia y tiene otra cosa además. Que haya otro sistema de financiamiento para las cajas, para estar, sobre todo la caja militar. ¿Por qué? Porque ellos dicen que al BPS llega el 7% del IVA. A ellos no les llega nada, a ellos les llega solo los aportes de rentas generales que les llegan en cantidad cuantiosa y de los civiles, de los militares, ¿no? Pero además me parece que empieza a haber no sé hasta cuándo va a ir eso, porque ahí lo que me parece que le importa a Cabildo es cómo queda la caja de retiros y pensiones militares, la caja militar, ¿no? Y después lo otro no, pero a mí lo que me asombra, y lo digo así, después lo podemos analizar, es el silencio del Frente Amplio, de la oposición sobre el tema. Porque si un anteproyecto, cuando tenés que hablar es contra el anteproyecto, como hacen esto, para que después se tomen en cuenta o no algunas cosas que planteás, para ver bien por dónde va la mano con esto, ¿no? Y yo creo que más que una decisión política, y acá me parece que me estoy metiendo en camisa de 11 varas, es falta de acuerdo interno. Puede ser. Hay sectores del Frente Amplio que consideran que hay que oponerse a toda la reforma y hay otros que consideran que lo más inteligente es como desglosar cosas, ¿no? Digamos, algunas cosas pueden ir, pero otras no. Creo que hay en general una visión negativa del proyecto, pero algunas cosas, entre ellas puede ser la edad jubilatoria, uno de los temas, ¿no? Esto que plantea Cabildo, de mover creo que al año 74, ¿no? A los que, sí, 71 al 74. Y llevar a 30 años de convergencia es una cosa como intermedia, ¿no? Sí, pero hay un tema que me parece, para el Frente Amplio por lo menos su definición programática es importante. Yo lo decía el domingo pasado. Es la extensión de la SAFAP. Así que ahora van a tener que aportar a la SAFAP todas las cajas paraestatales. Y a partir de los 180 días de la publicación de la ley, cuando se apruebe, es decir, que los que ahora están en actividad, bancarios, escribanos, profesionales, policías y militares, todos van a tener que aportar a la SAFAP. Eso es una ampliación del lucro, ¿no? En el ahorro individual. ¿Qué me decís del cambio en comisión, no? Tenemos dos cosas votadas en comisión. La modificación de la ley de negociación colectiva. Y la ley de eutanasia. Y la ley de eutanasia con los votos del Frente. Y los colorados. Y los colorados. Y acá es
Para mí, si se aprueba la eutanasia, la calle va a estar tentado a vetarlo. Le pidió Manini que la vetara, ¿no? Sí, yo creo que él va a querer vetarlo, si se aprueba. Ya tuvo otro veto. ¿Cuál fue el otro veto? ¿Otra cosa que vetó la calle? Sí. Y algo vetó, ¿no? Sí, no me acuerdo. Pero este sería un caso... Ahora, es preocupante esta, ¿no? La negociación colectiva. ¿Qué es parte de ese paquete de cosas que como vos decías recién? A los empresarios se le da todo. Todo y más. Y más. Y acá también se le da esto, que es un planteo de las cámaras empresariales. Dos factores tiene lo que se votó en comisión. Uno es que se elimina la ultraactividad, que vos lo explicaste la vez pasada conversando. Y el otro es que donde no existe sindicato no hay discusión por rama. ¿Qué quiero decir? Yo qué sé, suponete, te doy un ejemplo arbitrario. Si en el disco no hay comité de base de la FUESIS, no interviene la FUESIS. Tienen que discutir con el personal de disco, ¿no? Tenga o no tenga sindicato. Y además se busca limitar lo tripartito, que sea bipartito, empresarios y trabajadores. No sé si queda claro lo que dije, si me expliqué bien lo de cuando no hay sindicato en una empresa, ¿no? La rama no juega. Lo cual... No, claro, deja sin protección a los trabajadores de ese lugar, ¿no? Digo, aclaro que di el ejemplo del disco arbitrariamente, no tengo idea, ¿no? Sí, no, claro, depende. En cualquier empresa donde esto suceda, ¿no? Poppy, no quiero que terminemos el café sin cumplir con lo que prometimos con la gente, de analizar un poquito el resultado del plebiscito constitucional en Chile. ¿Te acuerdas que el domingo pasado nosotros ya teníamos una idea de los resultados, pero queríamos que se contara todo, se completara ese escrutinio que fue muy contundente a favor del rechazo. Más duro de lo esperado, ¿no? Mucho más duro. Muy duro. Las encuestas anticipaban eso. El clima que se respiraba allá, por lo que me contaba Marco Teruggi, daba un poco más de optimismo, pero tal vez estábamos en una especie de microclima. Pero también en un microclima que no estaba Marco Teruggi, estaban toda la dirección política de las fuerzas progresistas, ¿no? Que tenían la impresión de que, como iba a ser la primera vez de voto obligatorio en muchos años, ese voto incremental iba a ir para ellos. Y los iba a favorecer. Pero ¿sabes qué? Hay una cosa que me parece pero fue totalmente al revés. Ese voto fue masivo de rechazo, ¿no? Cuando el poder recurre al voto obligatorio, que no fue este el caso, no fue el poder, fue la misma constituyente, ¿no? El ejemplo nuestro es, y el de otros países, cuando se recurre al voto obligatorio, es para que supuestamente se exprese la mayoría silenciosa que está contra los movimientos sociales o políticos que están en las calles. Bueno, eso funcionó así. ¿No? Pero acá en Uruguay no funciona necesariamente así. Acá el voto obligatorio, que la derecha lo intentó, la universidad... Pero hay un trabajo, yo que sé, hay un trabajo muy extenso en el año de la izquierda uruguaya sobre muchos aspectos progresistas, ¿no? Estuvimos conversando con el alcalde de Valparaíso, una figura muy importante de Chile, de la izquierda chilena, Jorge Sharp, en Macondo el jueves. Y a mí me dio la impresión de que realmente no conocen el pensamiento de esa otra parte de la población. Es como que fue una sorpresa, de verdad. Por cierto, hubo operaciones de redes sociales, de medios de desinformación, un gran aparato propagandístico al servicio del rechazo. Claro, pero eso es parte del juego. Eso es parte. Eso va a suceder así siempre. Pero bueno, lograron confundir en algunos puntos, claramente. La gente creía que le podían expropiar la casa. Pero también hay que preguntarse cuán clara fue la campaña y cuáles fueron los ejes de la campaña. Por el apruebo, ¿no? Si no fue una confusión de temas. Porque yo te digo, hay cosas que de repente uno se vuelve conservador, pero reconocer la justicia de los pueblos indígenas como un componente más de la justicia chilena, yo qué sé si está bien eso. No, yo no... Tiendo a creer que está bien, porque no era para cualquier cosa,
y era una demanda larga de naciones indígenas muy importante. Acordate que en Chile hay naciones indígenas originarias, que son anteriores a Chile. Sí, pero además hay una cosa que... Los mapuches, por ejemplo. Hasta la izquierda moderada reconoce la necesidad de reconocer la inclusión de los pueblos originarios, ¿no? De los mapuches, ¿no? Estamos hablando de pueblos que son realmente... Yo te digo, para ese... ¿Cuánto votó más? Como un 30% más que votó. Las batallas sobre avances hay que darlas cultural y ideológicamente. Y siempre van antes que los resultados. Yo qué sé, por ejemplo, yo te digo, la legalización del aborto en Uruguay. ¿Cuándo se da? Cuando gobierna el FA. Ahora, es un principio de la izquierda uruguaya desde el principio de la historia, ¿no? No es un hecho nuevo que vos planteás de la noche a la mañana. Tenía debate también dentro de la izquierda, ¿no? Creo que Tabarelo y de todo en su momento. Pero también, pero yo sé, los partidos socialistas, comunistas, la izquierda no comunista, anarquista, todo eso que construyeron la izquierda uruguaya, estaban a favor del aborto. Había sectores cristianos que no. Pero había una discusión en la sociedad sobre este tema. Y además los abortos se hacían. De forma clandestina. Pero vos estás entonces con la teoría de que la Constitución fue como maximalista. En parte creo que sí. Porque hay otra cosa que a mí me parece interesante. Estoy de acuerdo con una cosa que decía siempre. Porque lo político precede a lo jurídico. Entonces, primero hay que generar las condiciones políticas y culturales para después plantear algunas cosas. En eso estoy de acuerdo con lo que decía Pepe, ¿no? Sí. Entonces me parece, ahí faltaron batallas, más allá de la fake news y de todas las mentiras. Mirá que acá en el 71 se decía que iban a llevar los niños a Cuba, que iban a venir los tanques rusos, cuando se creó el Frente Amplio. A mí me llevaron a nacer a Cuba. Bueno, a usted echaron a tu padre, que es distinto. Se refugió tu padre en la Embajada de Venezuela, se tuvo que ir. Pero te quiero decir... Pero estoy muy orgulloso de eso, fue una linda experiencia haber nacido... Pero te quiero decir... En la isla de la rebeldía. No está tan mal estar en Cuba, porque la gente no sabe, porque te van a echar no es lo mismo llevárselo a Siberia que llevárselo a Cuba, ¿no? Claro. Por favor. Pero acá esas cosas las hicieron, ¿viste? Y sin embargo el Frente Amplio votó más que la suma de sus partes. Quiere decir que había una batalla que se estaba dando importante. Mira, te quiero decir una cosa. Me parece que merece análisis profundo, no solo en Chile, que lo están dando, sino también en Uruguay. Porque acá, por ejemplo, el Frente Amplio fue allá a hablar con Boric, se siente como muy ligada. La dirección del Frente Amplio tiene como cierta... No está mal tener simpatía con ese proyecto, aunque yo tengo mis matices, sobre todo con las declaraciones de Boric a nivel internacional, me parecen increíbles, pero además tuvo un giro al centro, ¿no? Pero ojo con porque es una estrategia que hace 4 meses, en marzo asumió Boric. Marzo tomó 6 meses. 6 meses y recibe este batacazo que puede ser desestabilizante para su proyecto de gobierno. Quedó como, ¿no? Tiene una impopularidad importante. Sí, al otro día cambia el gabinete y pone más ministros de la concertación, reprimen a los estudiantes de secundaria. Hay cosas que pasaron ahí en Chile que merecen ser analizadas. Además saca a un subsecretario del Interior comunista porque en 2011 había declarado contra los pacos, contra los carabineros. Entonces hay como una giro hacia el centro. Fíjate que acá vimos un presidente guerrillero, más que declarar contra la represión, ¿no? Sí, igual en Chile, por ejemplo, Toá, que es muy cuestionada, que fue alcaldesa de Santiago, que puso ahora como ministra del Interior, su papá fue ministro de Allende y fue asesinado. O sea, ahí en Chile todo el mundo, todos los militantes de izquierda tienen una historia de sufrimiento, de padecimiento, de pérdidas, ¿no? Mucha gente asesinada, ¿no? Michelle Bachelet propio tenía a su padre también. Sí. O sea, yo en ese sentido de las credenciales hasta biológicas, históricas y familiares, no. Lo que digo es que están haciendo un corrimiento, ¿no? Hacia el centro. Y otra cosa que me parece interesante analizar, Popi, es esta composición de la Convención Constitucional construida sobre la base de la diversidad de colectivos, los indígenas, LGBT, las mujeres, los estudiantes, los independientes, como se llamó, se pensaba, esto es realmente representativo de la sociedad. Y resultó que no representaba el pensamiento de la sociedad, quizás sí sus identidades, pero yo porque tengo la teoría de que finalmente a la hora de representar y la política es importante. Sí, claro.
no creamos necesariamente que un movimiento social capaz de movilizar es, por lo tanto, síntesis de una expresión Además, la ideológica. política es la capacidad, y acá voy a citar a Tori, ¿no? La capacidad de modificar la cosa, y la forma más democrática de modificar las realidades. Porque en la política vas al gobierno, vas al poder. Me imagino que puede haber mucha gente criticándonos por las cosas que estamos diciendo, pero es una reflexión que hay que hacer. Hay que analizar. Las victorias hay que celebrarlas, pero las derrotas hay que analizarlas, porque esta lucha es larga. Esta lucha es larga y tiene muchos vaivenes, pero no se detiene nunca, salvo que... Hasta ahora no se detuvo nunca. No, salvo que uno realmente... renuncia. Renuncia a la pelea y sea íntimamente derrotado. Pero los no derrotados, como dijo García Linera, ¿no? Caerse, levantarse, caerse, levantarse, caerse, levantarse y así para toda la vida. ¿Verdad, Popi? Sí. Bueno, nos vemos el domingo que viene. Nos vemos el domingo. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado en este programa, que es el programa anterior al programa del año de Legítima Defensa Segunda Dosis. Ponen like si no lo pusiste todavía. Soy Leandro Grille y así termina Legítima Defensa Segunda Dosis.